Hola, hoy vengo con una reflexión que se titula Gente sencilla pero no anónima. Estamos estudiando el libro de Hechos en nuestro estudio con las mujeres de mi grupo y cada mañana les envío un texto y un devocional para empezar el día con la palabra de Dios. Y el estudio de ahora es muy denso, ya que tiene todo un capítulo para leer y meditar cada día. Y ya sabéis que en el libro de Hechos es el libro que nos habla del inicio de la iglesia cristiana. Los acontecimientos se suceden a una velocidad impresionante. Es como ver una película en varios planos de acción. Y este fin de semana yo necesitaba releer tranquilamente el texto. Y uno de esos detalles importantes saltó a mi vista. Situémonos en el capítulo 9, cuando ocurre la conversión de Pablo. Ya sabes, él es deslumbrado por una gran luz. Jesús le habla en el versículo 5 y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Releed el relato porque no tiene desperdicio. Pero también os digo que el Saulo que se levantó del suelo ya no era el mismo para nada de antes de caer del caballo. Ahora va a obedecer a Jesús, sí, el mismo que estaba persiguiendo antes. Y además se ha quedado ciego, no ve nada. En un momento toda su vida ha sido desestabilizada por completo. Menuda crisis. De hecho, los que iban con él han oído la voz, pero no han visto nada. Lo llevan a su destino, a una casa en la calle principal de Damasco, pero él queda allí solo, en ayunas, y es decir, que se queda sin comer ni beber, pensando, reflexionando y clamando a Dios. ¿Tendría tiempo para ponerse a cuentas con Dios sobre lo malvado de su actual precedente? Parece que sí. El confinamiento ha sido muy intenso y Dios ha aprovechado para hablarle. Pero quitémosle el foco a Saulo, porque había en Damasco un judío creyente que se llamaba Ananías. Que no es el Ananías de Zafira, ni el príncipe de los sacerdotes, no. Era un hombre piadoso que tenía una relación personal con Jesús. No se sabe mucho de él, posiblemente uno de los pastores, ancianos o responsables de la iglesia cristiana en esa ciudad, pero una persona sencilla, que no anónima. La gente lo conocía, tenía muy buena reputación y además era muy servicial. Y cuando Dios se le aparece a Ananías en un sueño y le dice en el versículo 11, levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas busca a un hombre de la ciudad de Tarso que se llama Saulo y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías, o sea tú, llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Ananías ya conoce al personaje, es su enemigo. Si yo soy Ananías, tierra, trágame, qué susto. No, Dios, pero ¿cómo me pides esto? Me juego la vida. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Y yo le voy a mostrar lo mucho que ha de sufrir por mí. No sé si fue esta última parte la que convenció a Ananías para que fuera, pero la verdad es que él obedeció. Y en el versículo 17 al 19 leemos: Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza a Saulo y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y que recibas al Espíritu Santo. Dice que al instante algo duro, parecido a las escamas de pescado, cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de esto, comió y tuvo nuevas fuerzas. Y ya está, nada más sobre Ananías hasta el capítulo 22 del mismo libro de Hechos, cuando Pablo da su testimonio y lo menciona en él.
Ananías fue obediente a Dios y fue el instrumento para la sanidad y el bautismo de Saulo. ¿Podríamos decir que sin Ananías no habría Saulo? Pues la verdad es que no lo sé, porque Dios tiene formas muy divertidas e insólitas de hacer las cosas. Le gusta que sus hijos tengamos parte en su historia, en la historia de su iglesia. Ananías pasó de la preocupación por la persecución que se le venía encima a ser pieza clave en la asombrosa transformación de Saulo. Increíble. Ananías es, como decía una hermana ayer, un personaje sin púlpito, sin título, pero muy útil para Dios. Hay nombres que aparecen en la Biblia por lo relevante de su acción. Lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Ese que tiene Dios y donde inscribe a todos los que, por la fe, creemos en Él. Por supuesto, pero qué importante es tener un papel, un rol en la historia de su obra, en la historia de su iglesia. Qué importante es ser obediente y arriesgado como Ananías, una persona sencilla, un cristiano fiel pero útil, disponible y dispuesto para favorecer a alguien que incluso nos asuste o no nos guste. En definitiva, ser una herramienta que Dios pueda usar para su propósito y para su gloria. Yo, por ejemplo, llevo el nombre de Damaris por una mujer que aparece en la Biblia y lo único que sé de ella es que creyó en Jesús por la predicación de Pablo en Atenas. Si personas como ellos son mencionados en la Biblia, es que cada persona que cree en Jesús tiene un propósito eterno en Él y su identidad es valiosa para Dios. Isaías en el capítulo 56 nos dice: yo les daré algo mejor que hijos e hijas, o que familia. Les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Qué bonito. Así que deseo de todo corazón que seas una persona como Ananías, sencilla, pero no anónima. Dios te conoce por tu nombre y quiere que formes parte de su familia. Bienvenido a casa.